¿Qué es esto de enraizarse? Grounding. ¿Qué significa la expresión de me siento desconectada? O tienes que conectar, o conectarse a tierra. Esto del enraizamiento. Vamos a ver qué es, desde una perspectiva que tiene en cuenta la concepción hindú de los chakras y también desde una perspectiva científica occidental en el sentido más literal, teniendo en cuenta factores electromagnéticos y bioquímicos. Bien, esta expresión que muchas veces escuchamos a personas o que tú misma, yo misma o cualquiera de nosotras lo ha podido sentir, de sentirse desconectada, ¿no? De sentirse como con falta de enraizamiento, precisamente, es cuando hay una desconexión con el cuerpo, cuando la mente va por un lado y el cuerpo está ahí un poco como sin ser realmente tenido en cuenta de forma consciente. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, pues ocurre de muchas formas. En el mundo en el que vivimos, en el que estamos hipermentalizando, ¿no? Todo el rato con estímulos a nivel cognitivo y con una desconexión en la mayoría de los casos a nivel físico. Es verdad que no todo el mundo, por supuesto, cada vez por suerte sabemos y se democratiza más el conocimiento tanto a nivel psicológico como de salud y hoy en día quien más o quien menos sabe o tiene en cuenta que hace falta atender al cuerpo para poder tener una salud completa, ¿no? No solamente es el cuerpo, también la mente, y no solamente es la mente, también el cuerpo, porque recordemos que es todo uno. Ya hablaremos otro día del error cartesiano, de la separación mente y cuerpo y todo lo que ha conllevado y cómo hemos de volver a incorporar la concepción del organismo como todo uno, como algo que está completamente imbricado y que una cosa no se separa de la otra. Pero volviendo al tema de hoy, el enraizamiento, la falta de conexión a tierra se puede producir por muchas razones, desde la dieta tanto alimenticia de lo que ingerimos a nivel de comida, como la dieta de lo que nos estimula, lo que consumimos a nivel de contenido digital, audiovisual, como la dieta de las relaciones con las que establecemos contacto y las conversaciones que tenemos, como la dieta de a lo mejor pues fármacos que utilizamos o sustancias que consumimos. Toda esa dieta, o sea, todo lo que tiene contacto con nuestro organismo, con nuestra mente y nuestro cuerpo, toda esa dieta puede llevarnos a una desconexión, a una falta de enraizamiento. Por lo tanto, hay formas de recuperar esa forma de estar que se requiere para poder sentirse en balance, que es enraizarse. Y muchas veces en los procesos que cada cual llevamos tendemos a desconectarnos porque a lo mejor para una persona en concreto en un momento dado las meditaciones con visualizaciones pues no es lo más indicado, porque precisamente si hay una falta de enraizamiento, irte a la voladera mental no te está ayudando a que realmente todos tus centros energéticos, todos tus chakras estén en balance, lo cual es necesario para que tú te sientas en equilibrio y no te sientas pues eso, desconexión. Entonces, primera cuestión, la alimentación. Si tú te alimentas solamente de plantas y de esas plantas o esos vegetales, si tienes una dieta vegana, no tienen en cuenta alimentos, por ejemplo, que estén bajo tierra, como pueden ser patatas, boniatos, zanahorias, tubérculos, todo ese tipo de alimentos que están bajo tierra favorecen el enraizamiento. Si te alimentas solamente de hojas verdes que están como en el aire y son muy ligeras, ¿no? Y al final tú te vuelves muy liviana y te vuelves muy ligera, falta conexión, falta enraizamiento, falta sostén, falta solidez. Porque recordemos que somos seres materiales, estamos en este plano hay gravedad que nos empuja a la Tierra. Entonces hay que seguir un poco en conexión con esas leyes físicas que dominan en este plano, ¿no? Entonces que gobiernan esta forma de estar y de ser. Entonces, la alimentación, si tú te alimentas solamente de vegetales o de una dieta vegana,
Ten en cuenta que es muy probable que lleve a esta desconexión en la que vas a sentir debilidad, vas a sentir pues eso, como hipersensibilidad, que está bien como detoxificación en un momento dado, pero si lo que necesitas es balancearte, si lo que necesitas es enraizarte, pues al menos si sigues una dieta vegana, que eso ya cada cual, su proceso, su estado de conciencia, su construcción de la identidad, que de esto ya hablaremos más adelante, porque hay personas, yo creo que sí que la humanidad vamos a caminar hacia un veganismo, pero como colectivo el estado de conciencia no es todavía tal como para que sea coherente el veganismo. Muchas veces tiene más que ver con una construcción de la identidad a nivel pues precisamente mental que con un estado de conciencia de tu ser, es decir, que tu conciencia a nivel molecular esté alineado con eso, y entonces pues aparecen sintomatologías que tienen que ver con deficiencias y tienen que ver con desbalances. Habrá otras personas que sean muy avanzadas y que no, pues están en su camino y les va muy bien esa dieta, perfecto, pero no a todo el mundo, no es para todo el mundo en este momento, así lo veo. Entonces, si tienes una dieta vegana y te sientes desconectada y consideras que estás, pues eso, hipermentalizando, muy sensible y necesitas enraizarte, solidez, conectar con tus chakras inferiores, come alimentos que estén bajo tierra. Hay algunas prácticas que también llevan a esa desconexión, por ejemplo, las experiencias con enteógenos. Las experiencias con enteógenos lo que hacen es que producen lo que se llama una descorporización por la activación de los receptores serotoninérgicos 5-HT2A. No nos queremos poner muy técnicos, pero se ha visto en estudios que son los receptores, que la estimulación de estos receptores serotoninérgicos es la que produce esa sensación de descorporización, ¿no? de salirte del cuerpo. Entonces, cuando hay una estimulación tan potente de esos receptores, que también tienen que ver con las visualizaciones y con otra serie de efectos que producen estas sustancias, se queda como estimulación de alguna manera hiperactivada, y entonces sales de la experiencia y después estás como si fueras a un palmo sobre el suelo, ¿no? Y te sientes como, pues eso, todavía en la voladera. ¿Qué hacer para bajar a tierra, para reconectar, para enraizar, para después de la experiencia, que cada cual en su camino y con su intención? Yo no voy a entrar en eso en este video, pero la cuestión es que la utilización de este tipo de sustancias enteógenas no tiene que ser para delegar en la sustancia la responsabilidad individual de tus propios cambios. Entonces es muy importante la integración, y la integración no es el compartir lo que has visto, lo que has sentido en el momento inmediatamente después de la experiencia. Eso es un sharing, eso es un compartir, pero la integración de estas experiencias es un proceso largo que lleva tiempo y que es verdaderamente importante para que la ventana de oportunidad que se abre con este tipo de experiencias produzca verdaderamente cambios, porque si no, sí que es verdad que es una ventana de oportunidad, hay un cambio de perspectiva al bajar la red neural por defecto, al como suavizar, digamos, las estructuras del ego, del self, que ya dije, bueno, por ahí lo he dicho en alguna ocasión, que el ego no es algo a demonizar, que el ego es algo con lo que nos tenemos que amigar, que la cuestión es cómo sintonizar ego y esencia para que el ego esté al servicio de la esencia y no al revés. Pero bueno, sobre este tipo de experiencias psicodélicas que pueden causar esta falta de conexión, esta falta de enraizamiento, pues una manera de volver a sentar, a conectar con lo material, con el cuerpo, a la corporización, a la conexión con los chakras, primeros chakras, pues sería comer alimentos que están debajo de tierra, o comerte una buena pieza de carne. Si es ecológica, por supuesto, mejor, porque otro tema es eso, tanto en la industria alimentaria vegetal como en la industria cárnica
Ni que hablar de todos los glifosatos, sulfatos, cómo están las tierras decontaminadas, las hormonaciones, los antibióticos, o sea, es que eso es otro tema. La alimentación consciente y lo difícil que es hoy en día, aparte de caro, poderte alimentar de una forma lo más limpia posible, sea dieta vegana o sea dieta omnívora o sea la dieta que tú elijas, porque en tu proceso, en tu momento, es la que tú, con tu criterio y informándote, consideras que es la que mejor te va para, bueno, pues para tus balances y tu estado de armonía y de salud, ¿no? Que al final es eso, estar en equilibrio entre unas dimensiones y otras en nuestro ser humano multidimensional que somos. Bueno, dicho esto, después de las experiencias psicodélicas que pueden causar falta de enraizamiento, pues comer tubérculos, alimentos que están bajo tierra, como los que he dicho, o alimentos que están cerca de la tierra, como por ejemplo calabaza, calabacín, o sea, cosas que estén conectadas a tierra. Y por supuesto, pues los animales mamíferos además están conectadísimos a tierra, han comido ellos muchísimas plantas, entonces el nivel de pesadez que a veces tiene, ¿no?, la comida animal, pues justamente es lo que te facilita que bajes a tierra. Esto es otra de las formas de conectar con estos tres primeros chakras, que, como digo, los chakras, los centros energéticos desde la perspectiva hindú, porque luego hay más perspectivas. Podemos hablar de nadis, podemos hablar de meridianos, pero bueno, hablando de los 7 chakras más conocidos, hay quien dice que son 9, que son 12, en fin, los 7 principales tienen que ver con glándulas a lo largo del cuerpo, ¿no? Entonces las 3 primeras ruedas, los 3 primeros chakras, los 3 primeros centros energéticos, es de donde nace la vida, es que por ahí ha de empezar, ¿no? Es por donde ahí digamos que asciende la energía en el canal central, Sushumna, o este Kundalini, cuando la energía pues tiene que ir reptando en esa doble hélice para ascender. Y el proceso es una doble hélice que es bidireccional, es decir, la energía tiene que surgir de la tierra y conectar con todo y bajar también de todo y llegar a la tierra. Entonces, si no tenemos los 3 primeros chakras activados en balance, nos quedamos solamente aquí mentalizando, desconectando de nuestro cuerpo, y no es un estado óptimo de salud, no es un estado de pletórica salud. Entonces, estos chakras también se desconectan y se produce por eso esa falta de enraizamiento cuando hemos tenido experiencias de miedo, de a lo mejor prácticas sexuales pues inconscientes, o hemos compartido energía desde lugares que no son amorosos de verdad, que son más pues eso de consumo de cuerpos, porque hablamos, por ejemplo, la energía de miedo es el primer chakra, ¿no? Es la supervivencia, es la materia, es el sistema glandular. Entonces, cuando ha habido un estado de energía de miedo o de estar en puro modo de supervivencia durante un tiempo prolongado, se produce esta desconexión, se produce un desbalance de este chakra, y hay que volver a activarlo, a conectarlo y a trabajarlo para que todo pueda fluir de manera armoniosa. El segundo chakra, que tiene que ver con las emociones, con el placer, con el disfrute, con lo sexual, con las glándulas que tienen que ver con lo sexual, con las gónadas, pues ya digo, se puede desbalancear, se puede enturbiar, se puede bloquear, se puede hiperactivar cuando estamos en un modo de pues puro hedonismo, sin conciencia, o pues eso, sexualmente compartiendo energía desde lugares que no son conscientes, que no son amorosos de verdad, no apegados por miedo, porque quiero poseer, porque quiero tener, sino amorosos desde la libertad, desde la apertura, desde la amplitud, que favorece verdaderamente una frecuencia de amor en lugar de una frecuencia de miedo, ¿no? Entonces, cuando ha habido frecuencias de miedo, una frecuencia así como con muchos picos, imaginaros una onda con muchos picos, ¿no? Como una frecuencia ahí, ¿sabes? Muy tensa. Cuando ha habido una frecuencia que ha compartido esa energía, la más sagrada que tenemos, la energía creativa, la energía sexual, desde un lugar, pues eso, ¿sabes? Como de succión energética, de apego, de dominación, de violencia, incluso, pues estos 2 primeros chakras se desbalancean y se produce
una desconexión, que esto es visto desde esta perspectiva más de los chakras, desde la perspectiva hindú, pero a nivel, por ejemplo, de psicología conductual, se produce un condicionamiento de miedo. Cuando tú has estado en una situación en la que la emoción de miedo ha estado muy presente, pues digamos que se produce un condicionamiento y tú aprendes. Condicionamiento es sinónimo de aprendizaje, no es como tú asocias un estímulo con otro, entonces tú tienes más facilidad, digamos, para detonar esa emoción de miedo. Digamos que el amor nos abre, el miedo nos cierra. Y el miedo también es adaptativo, o sea que todo lo que pasa en tu organismo, en tu ser, tiene su función para protegerte y para permitirte que sigas viva, básicamente. Entonces, la cuestión es que a veces pues, se producen esos condicionamientos y esas adaptaciones en un momento dado porque son necesarias, pero luego ya dejan de estar en balance con las demandas del entorno después, ¿no? Entonces, pues desde una perspectiva más psicológica occidental, esa desconexión del cuerpo se produce cuando hay una sobrecarga emocional tan grande que tu psique, tu psiquismo básicamente se desconecta del cuerpo, pues para no sentir dolor si hay una amenaza, o para no sentir pues el miedo si hay realmente un intercambio o una interacción que no está siendo cuidadosa y que no está siendo amorosa. Es normal desconectarse del cuerpo, ¿no? La mente tiene ese mecanismo de la disociación, pues para protegerte y para que tú puedas seguir viviendo pese a lo que haya podido pasar. Entonces, y luego el tercer chakra, los 3 chakras bajos, he dicho que son los que están más relacionados con este proceso de enraizamiento o de desconexión. El chakra del plexo solar, Muladhara, es el chakra de tu poder personal, de tu ego en el mejor sentido, de tu personalidad mágica, de tu ser, de tu yoicismo necesario también, porque también a veces en este camino espiritual nos encontramos con propuestas que son traídas desde concepciones orientales y adaptadas de alguna manera a la vida occidental, y creo que la lectura no es la adecuada porque parece que se demoniza el ego, se demoniza el yo, pretendemos una fusión con el todo, y lamento decir que en este plano, en esta tierra, estamos fragmentados. O sea, sí que es cierto que a otros niveles y en un cierto sentido abstracto, pues todas somos uno, o sea, hay un sentido de unidad necesario de captar y necesario de tener en cuenta, pero para funcionar, para que tus límites estén claros, para que tú puedas realmente valorarte a ti, y eso implica pues no necesitar desvalorizar a otras personas, y estés en armonía y estés en serenidad y en paz, es necesario aceptar tu yo, y tu yo es el chakra Manipura, es la fuerza de voluntad, ese es el poder personal. Y cuando han ocurrido ciertas circunstancias, o como digo, cuando tu construcción de la identidad se ha basado en argumentos, en relatos colectivos de un momento dado que te han hecho perderte a ti, te han hecho perder tu propia individualidad por X, por Y o por Z, y te han llevado a conductas tanto de consumo, como digo, de consumo de contenido, de consumo alimenticio, de consumo de sustancias, de consumo de relaciones, de una manera que te hace perder tu yo, pues esa pérdida del yo también bloquea el paso de la energía y produce esa falta de enraizamiento y esa desconexión del cuerpo. Dicho esto, ¿qué hacer aparte de comer pues lo que corresponde para poder volverse a enraizar? Y para, sobre todo, escucharse es algo que sirve para todo, y para enraizarse desde luego también. Y escucharse es no solamente escuchar tu mente, tus idas y venidas y tu ruido mental, sino pararse a respirar, como yo ahora mismo que estoy con la aceleración de estar aquí hablando, pararse a respirar, exhalar y pararse a observar el cuerpo. Ahí tú puedes ver realmente cómo te sienta una comida, qué necesitas realmente ingerir para estar en balance. Pararse a respirar es la primera
etapa, digamos el primer paso para conectar con el cuerpo, que para enraizarse es lo que hace falta, porque lo que digo es que se ha producido una descorporización, una cierta disociación, una separación de la conciencia corporal, y lo que hace falta es recuperarla. Entonces, pararse a escuchar tu cuerpo, a escuchar cómo se siente sin juzgar, sin pensar si está bien, si está mal, sin entrar en la emoción de cómo me hace sentir, a lo mejor pues tener un dolor aquí o a lo mejor sentir una congestión allá. Simplemente observar tu cuerpo, tocar los límites de tu cuerpo. Voy a hacer un vídeo de todas formas de estrategias a nivel somático para enraizarse, pero esto es un poco más teórico, que quería explicarlo con más detenimiento sobre cómo podemos hacer, qué puede causar la desconexión y la falta de enraizamiento y qué podemos hacer para recuperarla, que como digo es pues conectar con el cuerpo, ser conscientes de lo que nos ingerimos, digamos, tanto alimento como contenido, como personas, como formas de relacionarnos, y el famoso grounding, que parece como muy hippiesco, ¿no? Y hay personas que lo critican simplemente porque eso es de pseudociencias y de personas hippies, y para nada. O sea, el grounding realmente, el poder conectar con las plantas de los pies, que en las plantas sabemos que existe la reflexología podal, en realidad todo es un fractal, existe la reflexología bucal, la reflexología palmar. Entonces las plantas de los pies, imaginaros que son esa parte, esa estructura de tu cuerpo que está en contacto, que es la que está diseñada para estar en contacto con la tierra. Entonces imaginaros las terminaciones nerviosas que existen ahí y cómo está preparada esa parte del cuerpo para recibir y dar y sintonizar con el terreno en el que pisamos. Entonces el grounding no es ninguna cosa hippie que se dice ahora que sirve para balancear la energía así en términos abstractos. Seguramente que casi todo el mundo ha escuchado hablar de lo que son los radicales libres, los famosos radicales libres, que no es más que, o sea, en los intercambios bioquímicos, en las reacciones que se producen en nuestro cuerpo cuando estamos vivos, básicamente la respiración celular y todos los procesos químicos que se producen, hay veces que en los intercambios de partículas pues se quedan partículas negativas, electrones desemparejados, ¿no? Se quedan por ahí en los tejidos y tal, y entonces los electrones captan oxígeno, es decir, producen oxidación, y esto es lo que daña los tejidos. Estos son los radicales libres, y cuando tenemos radicales libres, es decir, cuando hay mucha oxidación en los tejidos por X, por A, por Z, por el estrés, por la alimentación, por pues eso, energías a lo mejor que hemos tenido pues de rabia, de ira, que no hemos soltado, y se han producido ahí un montón de hormonas y de neurotransmisores del estrés que no se han liberado porque no se han utilizado pues para sacarlos enérgicamente a través del movimiento del cuerpo o de como sea, ¿no? Entonces se quedan estos radicales libres en el organismo que producen oxidación y que producen daño tisular. Entonces el andar por la tierra o por la arena mojada, especialmente si está mojada, lo que hace es que esos radicales libres se compensen, porque la tierra, no olvidemos que también es un organismo vivo, entonces esto balancea la energía y no es una cuestión abstracta, es algo que se puede leer, pues que voy a buscar algún artículo que hable de esto y os pongo por ahí la referencia para que estemos aquí teniendo en cuenta las perspectivas de una forma holística, integral, no solo pseudocientífica, sino también pues basada en la evidencia empírica. Esto lo vamos a tener también que cuestionar, porque la evidencia empírica a veces trae pues evidencias, valga la redundancia, que son contradictorias. Así es la ciencia. Entonces, bueno, también tenemos que apelar al criterio, a no solamente el conocimiento racional, lógico, hipotético, deductivo o inductivo, sino también un poco también a la intuición, a cierto nivel de sabiduría más allá, y que cada cual tiene que alcanzar por sí misma, ¿no? La famosa gnosis es algo que pues cada persona tenemos que ir desarrollando
por supuesto nutriéndonos de información, también sabiendo contrastar unas fuentes con otras y al final elaborando el conocimiento de forma pues propia, con el mayor discernimiento posible. Entonces, el grounding. Andar descalzas por la tierra, andar descalzas a la orilla del mar, porque el agua, además salada, todavía tiene más capacidad conductiva y es más facilitadora de este intercambio de partículas electromagnéticas para que tú alcances el balance. Y lo mismo con abrazar árboles, pues es que igual los árboles también tienen vida, fíjate, ¿no? Qué sorpresa. Y el poder conectar con un organismo vivo que además tiene esa capacidad, imaginaros si son el pulmón del planeta, lo que no te hará a ti como organismo a nivel energético, veámoslo como sinónimo de emocional, lo que no te hará a ti abrazar un árbol o acariciar un perrito o darte un abrazo con una persona con la que tengas un buen vínculo de seguridad. Bueno, todas estas cosas para hablar del enraizamiento, de cómo se produce a veces la falta de él mismo, la desconexión y cómo poder volver a ello. Sobre lo que he mencionado así someramente de la meditación, ya digo, no es para todo el mundo. Hay veces que cuando hay trauma o cuando hay mucha desconexión, cuando hay demasiada rumiación, pretender estar en quietud y visualizar no te conecta más. Es mejor simplemente respirar conscientemente, puede ser en movimiento, conectar con el cuerpo y desde ahí pues poder lograr una conexión primero necesaria para luego ya en el proceso, puede que dentro de un tiempo, puede que otro día, pues sí que trabajar ya más a otros niveles de chakras superiores. Hacer un inciso para explicar bien un par de cosas. En 2 ocasiones, como veis, corrijo que digo Muladhara cuando quería decir Manipura. Y como estamos hablando todo el rato sobre los 3 primeros chakras, y si has llegado hasta aquí, creo que eres alguien a quien le gusta la información, con curiosidad, pues simplemente decir que Muladhara es el chakra base, es de color rojo y tiene que ver con el miedo. Después está Swadhisthana, que es el chakra sacro, está como 4 centímetros, 4 dedos por debajo del ombligo más o menos, así como en la parte pélvica, y es de color naranja y tiene que ver con las emociones, con el goce, con el disfrute, con lo sexual. Y el plexo solar, más o menos en la boca del estómago, un poquito más abajo, es Manipura, es de color amarillo y es el que explico que tiene que ver con el yo, con la fuerza de voluntad, con tu poder personal y tu personalidad mágica, con tu ego en el mejor de los sentidos. Eso por una parte. Próximamente colgaré unos cuantos vídeos hablando de cada centro energético y meditaciones asociadas para que los vayamos estudiando. Luego, sobre el tema de los radicales libres, me parece importante señalar con más precisión que así como el hecho de que haya átomos y moléculas con electrones desemparejados que pueden favorecer la oxidación y dañar lípidos, proteínas y el ADN, es verdad que el daño tisular ocurre cuando la producción de radicales libres supera la capacidad del organismo para neutralizarlos mediante antioxidantes que segregamos de manera natural, porque como digo, la homeostasis de nuestro organismo es una tecnología muy sofisticada, completamente maravillosa y que está imbricada de muchos sistemas que hacen que por sí sola tenga la capacidad de intentar buscar siempre el equilibrio. Luego, la interacción con los entornos orgánicos, vegetales, naturales, hace que se reduzca el estrés y aparte del intercambio directamente de gradientes electromagnéticos, el hecho de que se reduzca el estrés hace que se favorezca un mejor balance del equilibrio químico en el organismo. No me he metido a contemplarlo también desde otras perspectivas, pero por ejemplo a nivel cabalístico, mira, es que yo tengo aquí, a nivel cabalístico podemos hablar de que el enraizamiento sería el tener una buena conexión con Malhut, el no dejar de prestarle atención a la materia, eso, la materia que somos, con Malhut y con Yesod, ¿no?
y desde ahí, para que desde ahí fluya la energía desde los sefirot superiores a esta sefira inferior que es Malhut, que es tan importante como cualquier otra, porque al final, bueno, esa es la concepción un poco que necesitamos, creo, replantear en Occidente cuando nos adentramos en estos caminos de espiritualidad en los que muchas veces, como digo, nos encontramos con relatos que pretenden denostar lo material, denostar el yo, denostar el ego. Y mira, el ego es muy importante, está a tu servicio, se ha construido así para protegerte, igual que el miedo tampoco es una emoción a rechazar, el miedo hay que atenderlo, simplemente lo que pasa es que no nos podemos quedar instaladas, ¿no?, en esa emoción de miedo, pero como cualquier otra emoción, como cualquier otro mecanismo de tu organismo, hace lo mejor que sabe con los recursos que tiene para adaptarse a las necesidades del entorno. Entonces, el proceso yo creo que no es tanto desde un relato bélico, ¿no?, de luchar contra, sino desde un relato más de cooperación y de abrazar y de aceptación radical profunda de cómo se dan los procesos y entender a qué responden para poderlos transitar con mayor armonía y por tanto pues con mejor bienestar. Creo que no me he olvidado nada, no tenía guión, he contado un poco todo lo que quería soltar sobre esto del enraizamiento y bueno, os dejo por ahí un vídeo sobre ejercicios físicos, técnicas somáticas para poder lograr, para poder trabajar esta parte del enraizamiento. Espero que os sirva, os deseo como siempre que abunde la luz, la salud, la plenitud y nos vemos en la próxima. Chao.